Ahí estamos, sonó la chicharra que me indica que la clase ha comenzado. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a comenzar clases nuevas, ¿verdad? Ya no vamos a repasar clases del semestre pasado. Y voy a comenzar con la unidad de elementos, ángulos, arcos, cuerdas y secantes en la circunferencia. Hoy estamos al día 27 de julio del 2021 y nuestro objetivo de clase va a ser justamente reconocer elementos básicos de la circunferencia. Primer detalle, chicos. ¿Qué saben ustedes de la circunferencia? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Qué saben ustedes de la circunferencia? ¿Alguien sabe lo que es una circunferencia? ¿A alguien se le ocurre de qué se trata? No, ¿Aló? no. ¿Cómo? No me acuerdo de nada de... No se acuerdan de nada, pero ustedes No. dentro de su lógica estudiantil o incluso como ser humano deberían tener alguna relación con una circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? ¿Dónde veo una circunferencia? ¿Mm? ¿Tiene que ver con los círculos y las esferas? Círculo, ya vamos a revisar aquí, vamos a hacer esta lluvia de ideas. Me colocaste lluvia de ideas, círculo. Círculo. Esfera también pusiste por ahí. Ya, ¿qué más se le ocurre? Si ven la palabra circunferencia, ¿qué más se le ocurre? También ya me acuerdo en los radios. Radios, también se te ocurre el tema radio. Bien. ¿Qué otra idea te da el término circunferencia? ¿A quién más se le ocurre alguno? Ya tengo el término círculo, el término esfera, el término radio. Que es como la línea de alrededor del círculo, pero no es el Ya. círculo en sí. A ver, ¿cómo lo podemos? A ver, achiquemos esa idea, pero está bien lo que estás diciendo. A ver, ¿cómo podría ser más chica esa idea? A ver, redúcelo un poco para escribirla. ¿Qué podría ser? Segmento exterior del círculo. Ya, segmento, dices tú, segmento exterior del círculo. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos otra idea. ¿Quién más tiene otra idea más con respecto a Diámetro. circunferencia? Diámetro, apareció por ahí alguien que dijo diámetro. Ya, diámetro. Diámetro. Bien, ¿qué más? ¿Que alguien más se le ocurre otro? El perímetro que se puede Ya, sacar. mira. Están apareciendo palabras bonitas. Perímetro. Perfecto. ¿Qué más? Aparte del perímetro, círculo, esfera, radio, segmento exterior del círculo, diámetro. ¿Qué más se le ocurre con el término circunferencia? ¿Qué más se le ocurre con el término circunferencia? Con unos dos más me quedo tranquilo, a ver. Área. Área, ya. Área. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Algo más o no? ¿Algo más? ¿Nada más? Perfecto. ¿Sí? Ángulos. Esto de ángulos secantes. Algo así. Ya, ángulos, Ya hasta ahí secante. llegué. Hasta ahí llego, ¿verdad? Vamos a revisar entonces, ángulos secantes. Ya con eso me quedo un poquito más tranquilo. Vamos a conversar entonces un poquito sobre la circunferencia. La circunferencia se define como los puntos que equidistan desde un centro en común. Eso es la circunferencia. Entonces yo lo voy a escribir acá. Circunferencia con lápiz azul. Circunferencia va a ser entonces conjunto de puntos que equidistan, qué linda esa palabra, ¿quién me puede decir lo que significa equidistar? Equidistan Como que marcan una distancia. es ya, pero ¿qué significa X? X sería un número. No, oh.
¿qué significa equilátero en geometría? Que tiene todos sus lados iguales. Lados iguales. ¿Qué significa equino? Cuatro patas o patas iguales. Bien. Por lo tanto, ¿qué significa equidistan? Igual distancia. X podría ser una variable, sería la letra, pero X dentro del lenguaje significa entonces que es una igualdad. ¿De acuerdo? O sea, en este caso cuando dice conjunto de puntos que equidistan de un centro en común, estoy hablando de los puntos que tienen igual distancia con respecto a ese centro. Por eso equidistan, ¿de acuerdo? Es un término súper geométrico que ustedes deberían manejar en tercero medio. ¿De acuerdo? Así que el término equidistar significa igual distancia. Por lo tanto, la circunferencia da entonces que corresponde al conjunto de puntos que equidistan en un centro, o sea, de un centro en común. Bien, por lo tanto, a ver, mi pregunta es la siguiente, vamos a subrayar. ¿Quién me podría decir qué es el círculo? Que lo estoy subrayando acá. El círculo tiene que ver con la circunferencia, ¿no? Es la línea que Sí. limita en un plano. Más que la línea que limita el plano, vendría siendo lo que está dentro de la limitación de ese plano. Es decir, la circunferencia es la que limita el círculo. Por lo tanto, yo puedo calcular el área de un círculo. O sea, yo calculo el área de un círculo, ¿de acuerdo? Pero también puedo calcular, atención aquí, el perímetro de una circunferencia. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué puedo calcular el área de un círculo, pero no puedo calcular el perímetro de un círculo? A ver, ¿por qué? ¿Alguien sabría ver por qué o no? A ver, ahí parece que me está escribiendo, alguien me escribió. Recuerden que estoy trabajando sin ver. Ah, profe, le levanté la mano. Ah, perfecto, cuéntame, dime. Puede ser porque el círculo es lo de adentro y la circunferencia es la línea de afuera. Exactamente, Francisca. O sea, si yo lo veo en un dibujo, me voy a correr un poquito para acá. Ahí está. Si yo lo veo en un dibujo, el dibujo es este. Y aquí está la solución a todos nuestros problemas. Esta es la gran diferencia entre un círculo y una circunferencia. Es decir, el círculo corresponde a toda la superficie que puede captar, ¿cierto? La limitación de una circunferencia. Y la circunferencia solo es el valor que está, o en este caso la línea que limita a ese círculo. ¿Se entiende, no? Porque fíjense que la definición dice que es conjunto de puntos que equidistan de un centro en común. O sea, si yo, por ejemplo, dibujo este punto A, que está aquí, y dibujo este punto B, que está aquí, mi pregunta es, ¿el punto A y el punto B equidistan del centro del círculo, no? ¿Qué opinan ustedes? Que no. No, ¿cierto? Porque obviamente la distancia entre a este punto centro, que le voy a llamar O, que va a ser este que está aquí, O, va a ser muy distinta, y de hecho así lo vamos a ver, porque yo lo voy a hacer con regla. O sea, si yo tomo esa distancia que está aquí, me queda un poquito chueco ahí, vamos a revisar acá entonces. Ahí me parece que está bien, ahí sí. Si yo reviso esa distancia, que lo voy a pintar con lápiz azul, desde el punto A hasta el punto O, evidentemente es mucho más pequeña que la distancia que yo tenga desde el punto O, no acerqué mucho, aquí sí, dame un segundito que lo... Ah, se me configuró, ahí sí. Desde el punto O hasta el punto B, fíjense ustedes. Evidentemente la línea que une al punto O con el punto A es mucho más pequeña que la línea que une al punto B con el punto O. Fíjense. Y ahí tenemos el primer elemento. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba esa distancia entre el punto B y el punto O? Se dan cuenta que hay una equidistan, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa distancia? Radio. Justamente radio. O sea, esa distancia que es igual para todos los puntos se va a llamar radio. ¿Y dónde lo voy a ver mejor? Acá. Si yo pongo el punto A y el punto B, yo voy a poner el punto A y acá el punto B, se supone entonces que esta línea, la vamos a hacer ojalá a mano alzada, ojalá que me quede bien, esa línea que está aquí, se va a llamar R. Y esa línea que tengo acá se va a llamar R. Y R va a significar en este caso radio. O sea, el que me dio el título de radio,
que lo marcamos aquí, ¿cierto? Está correcto porque tiene relación con respecto a la circunferencia. Círculo también, ¿verdad? Perímetro ya lo vimos y el área también, ¿de acuerdo? Pero definimos siempre que la circunferencia corresponde al conjunto de puntos que equidistan de un centro en común. ¿Bien? ¿Qué pasa con la esfera? A ver, ¿qué pasa con la esfera? ¿A quién se le ocurre la diferencia o pertenece también dentro de la circunferencia el término esfera? ¿Quién me podría decir de eso? Profe, yo no sé si estoy equivocada, pero siento que la esfera es una figura 3D y el círculo, la circunferencia, se podría considerar una figura 2D. ¿O Exactamente, son muy iguales? bien, muy No sé. bien. Sí, muy bien. En la circunferencia se considera una figura 2D, o en este caso una figura plana, ¿cierto? Porque es plana tanto como el círculo como la circunferencia, sin lados, solamente con un punto, como dije, y un segmento, ya menos segmento, sino que una circunferencia común. Y la esfera, como tú bien dices, corresponde a lo que se llama cuerpo geométrico. Cuerpo geométrico, o como tú bien dijiste, un cuerpo en 3D, en 3 dimensiones, ¿cierto? Eso es, entonces, la esfera, esta lluvia de ideas, sí, porque obviamente la esfera, mucha gente dice, lo que pasa es que la esfera es una circunferencia con volumen, ahí por eso lo escuché en el chat, pero efectivamente sí, pero dentro de esta lógica de circunferencia, la esfera se me escapa, ¿de acuerdo? Esta de aquí se escapa a lo que estamos trabajando, ¿bien? Ahora, hubo una persona que me dijo segmento exterior del círculo. ¿Qué consideran con esa idea? ¿Estará correcto o no? Segmento exterior del círculo. ¿Qué opinan ustedes? Estará correcto el segmento exterior del círculo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Aló, aló, aló? ¿Hay alguien ahí? Como definición de circunferencia, ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? yo creo que está correcto. ¿Por qué correcto? ¿Qué es un segmento? Es que como dice la definición, fue el trazo que delimita el círculo. Ya, pero me dijiste dos cosas distintas. Dijiste trazo, segmento. Aquí hay un Ah, error. Aquí hay un error que tenemos que sacarlo. El segmento es líneas rectas. Son trozos de una línea recta. Por lo tanto, llamémoslo así, la definición más completa sería límite exterior del círculo. Esa ya está correcta. ¿Bien? Así que ojo ahí, no puedo utilizar el término segmento dentro de la definición de circunferencia, ¿de acuerdo? Porque estoy trabajando justamente, aunque suene majadero, estoy trabajando con el límite del círculo, ¿cierto? Que está dando opción a esa circunferencia. El diámetro, ¿a quién se acuerda que era el diámetro? El diámetro, ¿qué significaría el diámetro? ¿Quién se acuerda lo que era el diámetro? El diámetro sería el doble del radio. Ya, o sea, el diámetro que yo lo puedo denotar como D, pero aquí en física y matemática la D se ocupa mucho, así que mucha gente utiliza este signo, que es el número phi, así. Es una circunferencia con una línea en el centro que se llama diámetro y equivale a 2 veces el radio. ¿Y por qué equivale a 2 veces el radio? Muy sencillo, porque si yo pongo un punto C y sigo la línea del punto B con respecto al radio, ahí está, ahí forma entonces el radio. Significa entonces que el segmento desde B hasta C se va a llamar 2 radios y por lo tanto se llama 2 radios. Estoy trabajando con el diámetro. ¿De acuerdo? Ahí está, muy bien. También participaba entonces dentro de el término de circunferencia. Estaba correcto. Y obviamente aquí el ángulo y la secante es lo que nosotros vamos a estudiar, porque efectivamente, si vemos la unidad, dice arriba elementos, ángulos, arcos, cuerdas y secantes en la circunferencia. O sea, esto que voy a pintar de color verde va a ser justamente a lo que vamos a llegar. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta. ¿No? ¿Sí? Perfecto, parece que no. Yo no, profe, bueno. Perfecto, ¿vamos clarito lo que estoy explicando? Esta ya es materia nueva, así que si es materia nueva significa que yo se la estoy enseñando y deberían entonces tener algún tipo de pregunta o algo. Si tienen alguna duda me interrumpen y yo vuelvo a explicar sin ningún problema. Vamos acá entonces
a lo siguiente, a los que nos convoca hoy día. Me parece que ahí se ve bien. Y dice elementos de la circunferencia. Esto, por favor, necesito que lo escriban y lo anoten en su cuaderno. Acá entonces tengo una circunferencia. Fíjense ustedes que en la circunferencia debe aparecer el centro. O sea, el centro en la circunferencia debe estar denotado. Hay muchas partes, muchos libros, por eso uso aquí esta imagen, que el centro lo hacen con la letra C, o también el centro lo realizan con la letra O. Esos dos se consideran como centro y están correctos. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que se dibuja una circunferencia, se marca el centro. ¿De acuerdo? ¿Qué dice aquí como el centro? El centro se dice punto interior que equidista. Mira, el profe tenía razón. Mira el profe. Vamos a marcar aquí equidista. Esta es la misma distancia. Está a la misma distancia, perdón, de todos los puntos de la circunferencia. O sea, la circunferencia en este caso es de color rojo. Es la línea que está de color rojo. ¿Bien? El radio se define como el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. O sea, en este caso estamos marcando el radio desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, el que está marcando, en este caso, el color verde. ¿Sí? El diámetro dice que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Atención aquí, por favor, chicos, porque hay que tener bien claro la diferencia entre la cuerda. Voy a volver a repetir. Dice que el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro va a corresponder a la longitud del diámetro, que corresponde a 2 veces la del radio. D es igual a 2R. Pero atención acá, la cuerda corresponde al segmento que une dos puntos de la circunferencia. Entonces aquí ya viene una pregunta de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre la cuerda y el diámetro? ¿Quién me lo podría decir? Que el diámetro pasa por el centro y la cuerda no. Muy bien, y eso lo tienen que tener claro. Las cuerdas van a ser justamente uniones entre puntos de circunferencia, pero que no pasan por el centro, ¿de acuerdo? El diámetro necesariamente debe pasar por el centro de la circunferencia. O sea, yo puedo aquí colocar como una nota, que el diámetro es la cuerda de mayor longitud de la circunferencia. ¿Qué opinan ustedes con esto que acabo de decir? ¿Están de acuerdo? ¿No lo creen? Si lo creen, cuéntenme. El diámetro o diámetro es la cuerda de mayor longitud de la circunferencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Gente, el más allá, acérquese más acá. Está bien, yo creo. ¿Por qué tú crees? A ver. ¿Porque lo dije yo? No, porque, o sea, puede haber una cuerda que se trace, pero no va a llegar a tener el mismo tamaño que el diámetro. Exactamente. O sea, pregunta capciosa de prueba. Una cuerda, ¿cierto? O sea, el diámetro necesariamente es una cuerda. ¿Qué dicen ustedes, sí o no? ¿El diámetro necesariamente es una cuerda? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? No. Sí, porque une dos puntos de la circunferencia. Ahora la pregunta capciosa es la siguiente. ¿La cuerda necesariamente es un diámetro? No, No. ¿Por qué? ¿Qué le faltaría a la cuerda para ser diámetro? pasar por el centro. Exactamente. Ahí está la gran diferencia. O sea, el diámetro sí es la cuerda de mayor longitud de la circunferencia. Además, el diámetro es una cuerda, pero atención, la cuerda no siempre es el diámetro. ¿De acuerdo? Atención con eso. ¿Ya? Y finalmente llegamos al arco. ¿Qué es el arco? Ojo, acá no es trazo, no es segmento, sino que se llama trozo de circunferencia delimitado por puntos de la misma. O sea, en este caso, el arco que está pintado en azul está justamente en el punto inicial que vamos a marcar aquí. Ahí está. Hasta este punto que está aquí. Atención, por favor. ¿Ustedes saben cómo se leen los arcos en la circunferencia? ¿Alguien sabe cómo se leen los arcos en la circunferencia? Más fácil aún. ¿En grados? No. Bueno, aparte en grados sí, pero ¿cómo se miden, cómo se leen? Si yo a este punto le llamo A, ya a este punto le llamo B. Pregunta.
el arco AB es igual al arco BA? No. ¿Por qué no? A ver, ¿con quién estoy hablando ahí? ¿Con qué niña? ¿Cómo se llama la niña que me responde todo? Francisca, Francisca, muy bien, gracias por participar en la clase, Francisca. ¿Por qué dices que no, Francisca? porque el arco AD es lo que marca la línea azul, pero el arco BA es toda la otra vuelta roja hasta llegar al punto A. Ah, vamos a revisar esa respuesta de Francisca. O sea, Francisca, vamos a revisar lo que ella me dijo que el arco AB corresponde a la línea azul. Eso fue lo que me dijo, ¿verdad? Y el arco BA corresponde a la línea roja. Esto lo dijo Francisca. Yo les voy a explicar algo a partir de ahora. Tanto los triángulos como los cuadrados, como todas las figuras planas, se deben leer en forma antihoraria. ¿Se acuerdan o vieron ustedes lo que significa forma antihoraria? Que va en contra de la manejilla de reloj. Justamente en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué va a significar esto? Va a significar lo siguiente. Miren ustedes, por favor. Ah, perdón, se me quedó pegado. Se me quedó se me quedó pegado ¿cómo se llama esto? El mouse. Ahí sí. No me apretaba y no apretaba nada porque no estaba. Miren ustedes lo que voy a hacer aquí. Si yo traigo un reloj, fíjense ustedes. De hecho, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un paral aquí. Me voy a venir para acá. Esto lo pongo en la pizarra. Ahí está. ¡Tachán! Tengo un reloj. Pregunta. Si yo lo veo en sentido derecho-izquierda o izquierda-derecha, ¿cómo se mueven las manecillas del reloj? ¿Qué me podría decir? De izquierda a derecha. ¿De izquierda-derecha o derecha-izquierda? Es mala pregunta la que está haciendo el profe, porque yo podría responder izquierda-derecha o derecha-izquierda, según como yo esté colocado. Entonces aquí tenemos que tener algo muy claro. El giro del reloj va a ser porque, obviamente, si yo veo acá abajo, si veo del 5 al 6, se mueve de derecha a izquierda. Pero si lo veo del 11 al 12, se va a mover de izquierda a derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces el sentido del reloj va a ser este. Lo voy a marcar con rojo. Este que está aquí, esta vuelta completa que yo estoy haciendo, porque el profe hizo mal a la pregunta, por eso lo estoy tratando de solucionar. Ahí está. Esa vuelta completa se llama sentido horario. Sentido horario. Y si yo veo el sentido antihorario, va a ser este de color azul, que se los voy a mostrar de inmediato. O sea, el sentido antihorario, fíjate cómo se va a mover de esta forma. O sea, en contra de las manecillas del reloj. Por eso es importante. Y esto se va a llamar sentido antihorario. Ahí está. En física y en matemáticas, el sentido horario es negativo. Y el sentido antihorario es positivo. Solo un detalle para que ustedes lo sepan. Por lo tanto, si yo tengo un triángulo, fíjense ustedes que voy a hacer rápidamente un triángulo. Ahí está, es un triángulo. Y este triángulo yo le voy a colocar la letra A, B, C. ¿Cómo se lee? Según este nuevo formato de lectura que yo les puse. Este triángulo vamos a llamar lo siguiente. Vamos a colocar aquí una alternativa. Alternativa A va a ser el triángulo ABC. Alternativa B, este se va a llamar a triángulo CAB. O letra C, este triángulo se va a llamar triángulo ACB. ¿Cuál opinan ustedes? ¿Cuál sería la correcta? ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Se llama ABC? ¿Se llama CAB? ¿O se llama ACB? ¿Quién opina? ¿Quién opina?
Diría que la B. ¿La Sí, B de a ver. barco? ¿La B de barco? Sí, ¿Quién dijo eso, por favor? ¿Cómo fue el alumno? Nicolás Osorio. Ya, Nicolás Osorio me dice que es la letra B. ¿Quién tiene otra opción? La C, ¿Quién dijo la C? Benjamín Rosas. Benjamín Rosas, perfecto. ¿Y alguien más tiene otra opción? Yo también digo que es la C, ¿Quién dijo eso? Francisca Díaz. La Francisca Díaz, perfecto. Ahí estamos. O sea, tengo 2 votos para la C y un voto para la B. Efectivamente, si me entendieron la lógica que expliqué recién, en geometría debemos leer en forma de sentido antihorario. O sea, siempre vamos a tener que marcar este sentido, fíjense. Manecillas del reloj. Por lo tanto, si yo leo el triángulo A, B y C, no corresponden, porque estoy en forma horaria. Así que, por lo tanto, esos triángulos no van a ser. Perfecto. Si veo el triángulo CAB, nuevamente estoy primero con S, segundo con S, segundo con S. O sea, estoy haciendo esa figura que vuelve a ser horaria. Entonces tampoco puede ser porque no se puede leer en forma horaria un triángulo en geometría. Y por último, si yo leo el triángulo ACB, este sí está correcto porque pasa de este punto a ese punto, y luego a ese punto, y luego a ese punto, y ese sí tiene forma antihoraria, o sentido antihorario. Por lo tanto, muy bien, Francisca y Benjamín, si no me equivoco, tienen correcta esa alternativa. O sea, a partir de este concepto de antihorario u horario, tenemos que trabajar en geometría. ¿Se entiende? Volvamos entonces a lo que nos explicó la Francisca, mira. Mira, Francisca, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya, tú me dijiste entonces que el arco se llamaba AB, que era el color azul. Y me dijiste que el arco BA era el color rojo. Con la explicación que te acabo de dar, ¿qué crees tú? ¿Estás correcta o estás incorrecta con tu respuesta anterior? Es al revés. Exactamente, está al revés. Muy bien. Este arco que está de color azul, ¿cierto? Este arco que está de color azul corresponde al arco BA. Y el arco que está en color rojo, perdón, ese es el arco AB. Por lo tanto, atención aquí, chiquillos, esto es lo que tienen que tener claro. Los arcos, aunque tengan las mismas letras, pero parten de forma distinta, nunca serán iguales. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Díganme si no, chicos, porque si Sí, no, profe, ¿se entendió? al menos yo sí. se entendió. Sí, Sí se entendió. Perfecto, hasta el momento estamos bien. Sí, profe. Perfecto, bien. Ok. Vamos entonces ahora a seguir viendo elementos. Ya sabemos los elementos básicos. Ahora me voy a los elementos que tienen que ver con longitudes. Miren. Ahí está. Entonces, tenemos las regiones circulares. Tenemos un sector circular. O sea, esto en pocas palabras es el trocito de torta que parte del centro. Y el segmento circular corresponde al pedazo de torta que no está por el centro. Esa es la diferencia entre sector circular y segmento circular. Ojo, que ya no hablo del término circunferencia, sino que ya estoy hablando del término circular, porque estoy tomando el círculo y no la circunferencia. Veamos, mira, dice, sector circular. Corresponde a la región del círculo comprendida entre dos radios. Evidentemente, ¿por qué? Porque parte desde el centro. Entonces, este elemento es radio, este elemento es radio. ¿De acuerdo? Ese es el sector circular. Y el segmento circular corresponde a la región del círculo comprendida entre una cuerda y su arco. O sea, este punto que está aquí va a ser A, este punto que está acá es B. Entonces, el segmento AB es una cuerda, porque pasa por 2 puntos de la circunferencia, y además el arco AB corresponde, como ya lo dije, al arco de la circunferencia. ¿Está bien que haya denotado arco AB y no arco BA? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está bien dicho puesto el arco AB o no? ¿O está malo? Sí, según yo está bien.
Exactamente, porque estoy haciendo una forma antihoraria. Entonces ya tengo las regiones circulares. ¿Bien? Perfecto. ¿De qué nos vamos a acordar hoy? ¿De qué nos vamos a acordar hoy? De algo muy básico, que voy a tomar justamente la imagen anterior, que está aquí. Nosotros dijimos algo bien importante, y ustedes lo nombraron, de hecho, en el ¿cómo se llama esto? Acá está, al comienzo de la lluvia de ideas, cuando vimos obviamente la circunferencia y el círculo. ¿Se acuerdan? Yo dije algo bien importante. ¿Con quién relaciono yo el perímetro? Con la circunferencia. Exactamente, perímetro de la circunferencia. Pregunta, ¿quién se acuerda cómo se llama el perímetro de la circunferencia? ¿O cómo se calculaba? ¿Quién se acuerda? Se anota con la letra P. Y se pone el puntito ahí. Eso es circunferencia. ¿Quién se acuerda cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? ¿Alguien se ¿Con acuerda, el no? radio? Ya, con el radio, ¿y qué más? Pi por radio al cuadrado. ¿Qué dividía? Uy, pi por r al cuadrado, eso es el área. Perímetro ¿Qué más dividía? fácil. ¿Cómo sería? Me están dando la fórmula, pero falta algo, muy simple. Es 2 veces el perímetro, o sea, 2 veces el pi, valor de pi, ¿cierto? Por el radio r. Esa es la formulita. Pero además, nosotros sabemos que, como sabemos que ya lo dividimos, ¿cierto? Como sabemos que 2 veces el radio, ¿a qué equivalía? ¿A qué equivalía el 2 veces el radio? Al diámetro. Al diámetro D, ¿cierto? O también a esta letra F geométrica, letra, perdón, griega, ¿cierto? Que se trabaja en geometría. Pero también yo podría escribir que el perímetro corresponde entonces a pi por diámetro. ¿Y por qué puedo decir eso? Por algo muy sencillo, porque arribita, si ustedes se dan cuenta, aparece el 2R. Y el 2R, ya sabemos que está ahí el 2R, y eso ya sabemos que es diámetro. ¿Se entiende? Entonces puedo trabajar con las dos fórmulas, tanto como 2pi por R, como pi por diámetro, ¿sí? Eso es por un lado de la circunferencia. Y por otro lado, puedo hacer el cálculo del área del círculo. Que alguien ya me la dijo. ¿Quién fue el que dijo por ahí algo de R cuadrado? ¿Quién fue? Yo, Ya. ¿Y qué Mauricio, dijiste? Mauricio, que era cuéntame pi qué. por radio al cuadrado. Exactamente. Entonces, el área, y atención acá, del círculo, ¿cómo se escribe círculo? Con una X. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Círculo, circunferencia. Y eso va a ser igual, como dijiste tú, a pi por R, y eso al cuadrado, ¿verdad? Y ahí está la fórmula. Entonces yo sé que a ustedes les gusta bien harto la matemática, entonces me van a decir, ¿y cómo dejo expresada la fórmula del área, pero en función al diámetro? ¿Cómo queda expresada entonces la función del radio con respecto, perdón, la fórmula del área con respecto al diámetro? ¿Cómo quedará la fórmula? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pi por 2D. ¿Por 2D? ¿Sería por 2D? ¿Qué opinas tú, eh? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Mira, hagámoslo matemáticamente. Vamos a hacerlo acá, mira. Me voy a venir para acá. Ya sabemos que, bueno, aquí lo que la vi en negro, que el área de la circunferencia, perdón, del círculo, era pi por r al cuadrado, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Pregunta entonces, ¿cómo despejo el radio de esta expresión que dice 2 radio igual a diámetro? ¿Cómo despejo el radio? ¿Cómo despejo el radio?
pasando, dividiendo el 2. El 2, o sea, ¿cómo quedaría? D partido en 2. D partido en La 2 es igual a ¿qué cosa? A radio. A radio. Bien. Por lo tanto, el área de la circunferencia, o sea, perdón, del círculo, bien digo, va a ser igual a ¿qué? A pi, pero atención aquí. El radio ahora vale, vamos a colocarle acá en amarillo, este radio que está aquí, ahora vale de medios, ¿sí o no? Por lo tanto, yo aquí voy a colocar un paréntesis y me va a quedar d sobre 2 y eso al cuadrado. Pregunta entonces, ¿cómo queda d partido en 2 o d sobre 2 al cuadrado? ¿Qué me podría dar ese resultado? ¿Cómo queda la potencia de una fracción? ¿Cómo queda la potencia de una fracción? ¿Queda solo en D o no? ¿Queda solo en d? La potencia de una fracción lo que ocurre es que ambos elementos de la fracción deben estar al cuadrado. O sea, me va a quedar d al cuadrado y abajo me va a quedar 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. 4. O sea, me va a quedar pi por diámetro al cuadrado dividido por d al cuadrado, o sea, por 4 al cuadrado, que sería 4. O sea, ahí está la fórmula. Que es bastante fea y poco utilizada, pero es la fórmula del área en términos del diámetro. ¿De acuerdo? No sé si la están escribiendo, me comentan. Por lo tanto, hay gente que vuelve a insistir. De hecho, la vamos a copiar más rápido. Para escribirlo nuevamente. Ahí estamos. Por lo tanto, el área del círculo en función al diámetro va a quedar como, ahí está, pi por diámetro al cuadrado partido en 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Cómo estamos hasta el momento? Yo he entendido la mayoría hasta el momento. Perfecto, estamos bien entonces. No estamos tan mal. Bien, entonces vamos a soltar la manita un poco. Voy a dejar la grabación hasta aquí. Yo voy a separar en dos partes la clase. Vamos a separar primero la parte teórica y luego ahora la parte de ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a practicar ahora va a ser perímetro de la circunferencia y área del círculo. ¿Estamos? Entonces les recomiendo que ahora voy a parar la grabación. Hasta aquí llegamos a la clase grabada.